Bienvenidos a Matices Mormones. En este podcast donde analizo creencias, historia, cultura sud con una mirada crítica e informada. Vas a aprender y escuchar muchos elementos y cosas que nunca te van a enseñar en escuela dominical. ¿Hubo realmente una apostasía total como la Iglesia Sud enseña? ¿O estamos hablando de otro mito mormón? Vamos a ponerlo bajo la lupa. Entonces, ¿realmente desapareció la Iglesia de Cristo tras la muerte de los apóstoles? ¿O es esta idea una construcción doctrinal que sirvió como base para justificar la restauración de José Smith? Antes de entrar al tema en el fondo, vamos a revisar qué es lo que la Iglesia Sud nos enseñó y enseña actualmente sobre la apostasía. Entonces la narrativa oficial es que tras la muerte de los apóstoles, el mundo entero entró en una oscuridad espiritual. Se perdió el sacerdocio, se corrompió la doctrina y se necesitó una restauración completa. Por ejemplo, el Manual de Doctrina del Evangelio, capítulo 16, dice: la autoridad del sacerdocio fue retirada de la tierra. La iglesia dejó de existir hasta su restauración en los últimos días. José Smith, Historia 1.19, dice: todos sus credos eran una abominación. Esos profesores eran todos corruptos. Bruce R. McConkie, Doctrina Mormona, página 44. El cristianismo como religión revelada cesó de existir. La apostasía fue universal. Y nosotros, como buenos mormones, nos quedamos en eso, como tantos otros temas. ¿Por qué? Porque se nos dice que el criticar está mal, el dudar está mal. Lo aceptamos porque suena bien, suena correcto, tiene sentido, Pero cuando empezás a realmente averiguar, estudiar, analizar, ahí es cuando empezás a... ¿Es realmente así como sucedió? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la historia? Después de los apóstoles, no hubo un colapso total. Y cuando era misionero recuerdo con otros compañeros cuestionarnos el tema de la apostasía. Sobre esta roca edificarás mi reino o mi iglesia, se le dijo a Pedro. Y también las explicaciones de los líderes, las autoridades generales, nunca tenían mucho sentido. Y ahora me pregunto, porque la iglesia lo hace pensar como, o nos hace creer que con la muerte del último apóstol se terminó todo. Pero, ¿y dónde quedaron todos los obispos? Los maestros, los presbíteros. ¿Qué pasó con todos ellos? ¿De pronto dejaron de enseñar? ¿Entienden? Hubo una transición, no fue un colapso total. Los llamados padres apostólicos guiaron la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Roma, 96 después de Cristo, fue un discípulo de Pedro y Pablo, y él escribió una carta a los corintios sobre el orden de la iglesia. Los apóstoles establecieron obispos y diáconos para dirigir la iglesia. Después tenemos a Ignacio de Antioquía, 110 después de Cristo, discípulo de Juan. Defendió la unidad bajo la figura del obispo. Donde está el obispo, allí está la iglesia. Carta a los Esmirniotas, 8.2. Polícarpo de Esmirna también fue discípulo de Juan. Fue martirizado por no negar su fe cristiana. Estos líderes, como tantos otros, enseñaban sobre Cristo, los sacramentos, la vida cristiana, sin haber apostatado. Entonces,
la historia real no apoya una apostasía total. Existen varios libros y autores claves. Por ejemplo, el libro The Early Church, la iglesia primitiva, de Henry Chadwick, muestra cómo la iglesia se organizó en estructuras episcopales, sin rupturas catastróficas. Después tenemos Early Christian Doctrines, doctrinas cristianas primitivas, de J. N. D. Kelly, donde habla del desarrollo doctrinal, no de una corrupción doctrinal. Después también tenemos a Bart D. Ehrman, Lost Christianites, los cristianitas perdidos. Explica que hubo diversidad, no destrucción del cristianismo. Raymond E. Brown, The Churches the Apostles Left Behind, las iglesias que los apóstoles dejaron atrás. Analiza cómo distintas comunidades interpretaron el Evangelio, pero siguieron siendo cristianas. Entonces, la historia muestra una evolución, muestra debates, contexto político, pero nunca una desaparición total. Entonces, ¿de dónde salió esta idea de apostasía? Y debemos referirnos para ese tema a los reformadores protestantes. Ya en el siglo XVI, estos reformadores protestantes acusaban ¿a quién? A la Iglesia Católica de haberse alejado del cristianismo original. José Smith adoptó esta idea y la llevó al extremo, como tantas otras ideas. Todas las iglesias son falsas, enseñó él. Pero históricamente nunca hubo un vacío cristiano. La sucesión apostólica, la liturgia y los sacramentos continuaron. Es verdad, la iglesia se adaptó al mundo greco-romano, pero nunca desapareció. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta doctrina? Esta doctrina, la consecuencia es que justifica la exclusividad de la Iglesia Sud. Solo nosotros tenemos la autoridad. Promueve esa visión de que todo lo demás es corrupción y genera ese tema de orgullo espiritual o incluso un rechazo hacia siglos de cristianismo auténtico. El cristianismo nunca fue monolítico. Y al decir que el cristianismo nunca fue monolítico, se refiere que a lo largo de la historia nunca fue una religión homogénea, sino que siempre ha estado compuesta por diversas ramas, denominaciones y expresiones. O sea, nunca ha existido una única forma de ser cristiano, sino múltiples interpretaciones. Había tensiones, por ejemplo, judeo-cristianos contra los helenistas, los gnósticos. Se fue desarrollando una teología oficial, no una apostasía. La autoridad episcopal creció para proteger la unidad. Entonces, se podría hablar de una institucionalización progresiva, pero no de una desaparición. La doctrina de la apostasía es más una necesidad teológica sud para justificar la restauración que una descripción histórica real. Al estudiar fuentes, pueden ver la continuidad, la diversidad y fidelidad a Cristo a lo largo de los siglos. Como dijo el historiador Will Durant, la Iglesia no sobrevivió al Imperio Romano, lo conquistó. Sé que podría ahondar mucho más sobre este tema,
pero espero les haya gustado y haya sido de mucha información. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia y la fe Sud. Si te gustó este episodio, compartilo, deja tu opinión. Muchas gracias. Chao, chao.